para todos. Me complace acompañarlos el día de hoy en Crack Más Cerca de Ti. Soy Claudia Marixa Ruiz, educadora especial. Soy funcionaria del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Tengo experiencia en los procesos de rehabilitación básica funcional y en el área de virtualidad. Combinando estas dos áreas, pude participar en un proceso de levantamiento de contenidos de un curso de orientación y movilidad para el adulto mayor que fue denominado Pautas de Orientación y Movilidad para familiares o cuidadores del adulto mayor con discapacidad visual. Este es un curso enfocado en apoyar a los familiares para tener, digamos, darles algunos tips, ayudas para que puedan orientar de una manera específica y asertiva al adulto mayor. Nosotros utilizamos para el desarrollo de este curso una estrategia que se llama estrategia de aprendizaje basada en problemas. Y lo que buscamos es que el estudiante, en este caso es el familiar o el cuidador, se involucre más allá, no solamente sea una persona que escuche o que reciba información, sino que, digamos, indague un poquito más sobre un problema que se le presente, que identifique necesidades, que busque información respecto a este problema que se trabaja inicialmente y por último, pues que se trate de buscar la solución a dicho problema. Es decir, que con esta estrategia el estudiante se convierte en protagonista de este proceso de aprendizaje. Entonces, partiendo de esto, nosotros, pues digamos que nos enfocamos en que el familiar o el cuidador tuviera una experiencia un poco más cercana frente a diferentes ámbitos que se requieren de conocimiento para poder indicarle o ayudar de una manera asertiva al adulto mayor. Este curso se desarrolla en 4 módulos. Hay un primer módulo que es de capacidades físicas y perceptivas, un segundo módulo que es de conceptualización respecto a lo que es orientación y movilidad, un tercer módulo que tiene que ver con las técnicas pre-bastón y un último módulo que es el módulo 4, enfocado a elementos básicos para desplazamientos. Entonces aquí con nosotros está mi compañero Jorge Andrés, quien es la persona encargada de hablarnos un poquito más sobre el módulo 1 y módulo 2. Entonces te doy paso, Andrés, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por este espacio tan bueno de Crack Más Cerca de Ti. Mi nombre es Jorge Beltrán, estoy en el Crack como educador físico y pues ayudé en el desarrollo de estos contenidos, sobre todo estos temas de alrededor de las capacidades físicas, movilidad, orientación. Entonces, Claudia, porfa, ¿me ayudas proyectando el mapa lógico? Llame un momento. Perfecto. Entonces, en el mapa lógico tenemos, como lo podrán notar, todos los módulos, los 4 módulos. El módulo 1 de capacidades está dividido en 2 unidades. La primera unidad es la unidad de capacidades físicas. En dicho módulo, pues precisamente nos enfocamos en estas 4 capacidades principales, lo que es la fuerza, la velocidad, la resistencia y la movilidad corporal, que son unas capacidades que están muy relacionadas alrededor de la movilidad, de la orientación de nuestros adultos mayores en la cotidianidad. Entonces, para lo que respecta a los cuidadores, la idea es, a los cuidadores o a los familiares, la idea es que en dichos módulos se desarrollan varias actividades, las cuales es muy importante reforzarlas, trabajarlas con ellos para que de esta manera las desarrollen, las refuercen
y se desenvuelvan muchísimo mejor en las actividades que ellos hagan en su diario vivir, en su cotidianidad. Entonces, la idea es que cada una de estas capacidades físicas, como les dije, está muy ligada a cosas necesarias. En el primer caso, que es la fuerza es una capacidad que nos permite ejercer una resistencia, ejercer una presión muscular, una tensión muscular, para desarrollar algunas cosas importantes. La idea es que con los procesos de envejecimiento natural de nuestro cuerpo, con el tiempo vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo las capacidades desarrolladas durante nuestra vida. Esos son procesos de sarcopenia y por ende es bueno trabajarlas. Entonces, como les decía, la fuerza, hay diferentes actividades con las que podemos trabajar, eso sí, teniendo en cuenta los procesos de individualización de cada persona, porque cada persona es un mundo, hay que respetar sus procesos y por ende, pues, tener en cuenta sus comorbilidades, su estado de salud actual, si ha tenido o no lesiones. Entonces es importante y tener muy en cuenta eso antes de trabajar cualquier otra cosa. En los módulos desarrollamos, como les dije, algunas actividades, algunas que requieren algún tipo de material, pero son materiales muy accesibles que podemos encontrar en las casas, que podemos tener fácil acceso a ellos, como una silla, como una maleta con peso. Bueno, hay diferentes cosas que influyen y que pueden ayudar mucho a trabajar la fuerza, incluso ejercicios de autocarga, como el solo hecho de levantarnos de un asiento, donde se ven implicadas, por ejemplo, la fuerza en nuestro tren inferior, en nuestras extremidades inferiores, es importante también. Entonces, aquí les comento, la recursividad es un recurso fundamental y que no hay que de pronto dejar de lado. Como les decía, una vez trabajada la fuerza, también tenemos la parte de la velocidad. La velocidad se puede trabajar de distintas maneras, pero en el adulto mayor hay que ser muy, digamos que, muy cuidadosos a la hora de trabajar la velocidad. Hay diferentes tipos de velocidad, velocidad de reacción, la velocidad con la que realizamos un desplazamiento. Entonces, se puede trabajar sobre todo con ellos la velocidad de reacción, el solo hecho de atrapar un objeto en caída. Entonces, podemos tener un bastón, el cual sostenemos desde la parte baja. Una vez que se suelte, el adulto mayor tendrá que volverlo a coger antes de que termine de caer al suelo. Son cosas muy simples y lo que les digo, con materiales muy accesibles, pero la idea es que con este tipo de ejercicios mejoramos la velocidad de reacción del adulto mayor. Por ende, es muy importante también trabajarlo y no dejarlo de lado. También tenemos la tercera parte, que es la resistencia. La resistencia muy fundamental en todos los aspectos de la vida porque, por ejemplo, necesitamos resistencia para desplazarnos de una cuadra a otra. Usualmente, con el paso del tiempo, son cosas que vamos dejando de lado y que de pronto, tarde o temprano, uno camina 3, 5 cuadras y se siente cansado, se siente fatigado. Es una capacidad que es muy bueno tenerla en cuenta, valorarla mucho, porque de esa resistencia también va a depender mucho la independencia que podamos llegar a tener hasta cierto grado. También tenemos la movilidad corporal. En el caso de la movilidad corporal, digamos que implica generar movimientos con el propio cuerpo, desplazamientos de un lugar a otro, va muy ligada también de la anterior. Entonces, pues bueno, digamos que podemos trabajar cierto tipo de actividades como movilidad articular, con diferentes segmentos del cuerpo. También es muy importante porque prepara en cierta medida al cuerpo para realizar algún otro tipo de actividades que tengan mucha más complejidad. Entonces, esa es prácticamente una
descripción, una generalidad alrededor de la unidad 1, que son las capacidades físicas. Ahora les voy a comentar un poquito alrededor de la unidad número 2, que son las capacidades perceptivas. ¿Ok? Entonces, en las capacidades perceptivas, así como las físicas, las perceptivas tienen una gran influencia en la vida y en el desempeño de las personas en todo lo que se hace. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, que es la espacialidad. La espacialidad destaca por una alta influencia en las personas con discapacidad visual. La espacialidad es como el adecuado reconocimiento mental que tenemos del entorno, ¿sí? Entonces, es muy importante desarrollarla porque de esa misma espacialidad, de ese mismo conocimiento que tenga la persona de lo que lo rodea, de su entorno, eh, pues va a ser, digamos que, una parte fundamental al evitar distintos tipos de incidentes, el reconocer qué objetos puede tener a su alrededor, cómo puede moverse sin necesidad de eh, chocar o desplazándose de manera adecuada para evitar cierto tipo de incidentes. Entonces, hay actividades que pueden ser tan básicas como el encontrar un objeto en una casa. Entonces, listo, tenemos una silla de X descripción que tiene unos apoyabrazos de X o Y manera, entonces vamos a encontrarla. Y el adulto mayor debe ser capaz de desplazarse en su vivienda sin necesidad de tener incidentes y de encontrar dicho objeto. También tenemos otra cosa que es la lateralidad. Bueno, esa va muy ligada también, bueno, con todas estas, con espacialidad, también va ligada un poquito con la corporalidad. La lateralidad es el adecuado conocimiento de nuestros hemisferios derecha e izquierda. Realizar movimientos con X extremidad derecha, con la extremidad izquierda, no sé, con la pierna izquierda, con el brazo derecho, saber su diferencia y saber usar ambas de tal manera que pueda realizar distintas actividades de distinta dificultad. Entonces, tenemos también la corporalidad. La corporalidad consiste en el reconocimiento que tiene el individuo de su cuerpo. Entonces, ahí es donde entra la relación con lo demás y es que la persona debe ser capaz de generar patrones de movimiento con su cuerpo, sabiendo que, listo, estoy moviendo mi hombro izquierdo, estoy moviendo mi hombro derecho, puedo mover ambos hombros también en X o Y dirección, puedo mover mis brazos, mis piernas, bueno, en fin. La cuestión es que la persona tenga muy en claro los movimientos y que puede realizar con las partes de su cuerpo y el cómo se desenvuelve con ellos en el espacio, ¿sí? Y bueno, y entre todas estas hay una que va ligada entre capacidad física, perceptiva, que es el equilibrio que es algo que muchas veces nos cuesta y que no lo trabajamos de maneras adecuadas. Entonces, hay ejercicios de equilibrio que son tan simples como el hecho de quedarnos en un solo apoyo, mantener un pie apoyado en el piso mientras mantenemos la otra extremidad en elevación. Esos son ejercicios simples, pero que nos ayudan a mejorar mucho, a fortalecer los músculos estabilizadores y que nos pueden ayudar con el adulto mayor a mejorar esa capacidad, a mejorar esa capacidad tan necesaria. Bueno, entonces con eso termino la descripción del módulo, bueno, de la unidad 2. Voy a pasar a describir un poquito el módulo 2, que es de conceptualización alrededor de la movilidad y de la orientación. Entonces, en cuanto a movilidad, se entendía como una capacidad de desplazamiento de un lugar a otro. Simple. Entonces, así como les comentaba antes, también es necesario hacer hincapié y hacer mucho énfasis en que es muy necesario desarrollar la movilidad, porque en la movilidad van inmersas muchas cosas, las capacidades que tenemos para desplazarnos de un lugar a otro,
tener la resistencia, que era el tema que tocábamos antes, para desplazarnos en ese rango, en ese espacio. Entonces, pues bueno, digamos que ya lo que se mete aquí en el módulo 2, que también va muy ligado al tema de orientación, y es nuestros desplazamientos en diferentes tipos de terrenos, haciendo el adecuado reconocimiento de cada uno, que si estoy en un lugar con pasto, si estoy en un recinto cerrado, no sé, diferentes tipos de suelo, digamos, de inclinaciones, de obstáculos que podamos llegar a de pronto a tener en dichos desplazamientos. Entonces, es vital, completamente vital, realizar una adecuada movilidad en el adulto mayor y en diferentes tipos de terreno. Ahora tenemos, esa es la unidad 1, la unidad 2 ya va más ligada hacia la orientación. La orientación es la capacidad que tenemos nosotros para distinguir dónde estamos ubicados, ¿sí? También es de vital importancia desarrollarla porque desde incluso la casa, la misma vivienda del usuario, es importante tener la orientación suficiente para saber dónde está cada cosa, dónde está la cocina, dónde está el cuarto, dónde está el comedor. Todo esto es importante en el adulto mayor y recalcarlo mucho, porque así como les decía de los obstáculos ahorita, la orientación también nos da una base fundamental para saber en dónde se encuentra cada cosa, que no nos vayamos a chocar con algo, evitamos incidentes. Entonces, digamos que es una parte primordial, es una parte muy buena que desarrollamos en estos módulos y que nos pareció muy importante trabajarla con distintas actividades. Entonces, por ejemplo, puede ser no solo que el adulto mayor se ubique, sino que también pueda ubicar a otros. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las actividades que trabajamos. También, digamos, ligada a lo de lateralidad, saber que puedo ubicar a una persona dándole unas buenas indicaciones, listo, tantos pasos a la derecha, vaya de frente tantos pasos, bueno, en fin, son muchas cosas ligadas a la orientación, a la movilidad, que es importante desarrollar. Entonces, pues bueno, ahí acaba la descripción del módulo 1 y módulo 2. Les voy a dejar con mi compañera Claudia para que les comente un poquito más de los otros dos. Y Claudia, activa cualquier cosa tu micrófono. Te voy a poner el mapa lógico. Ya. Acá. Gracias. Gracias, Jorge, Listo. por hacernos como esta descripción de estos módulos tan importantes en este proceso de orientación y movilidad. Si bien es cierto, se trabajan digamos, en áreas diferentes, pero son áreas que se complementan. De ahí la importancia del trabajo, como decía ahora Jorge, de tener presente como la individualidad, ¿sí? Todos no son igual, tener en cuenta que adicional a la discapacidad visual puede tener alguna otra condición, alguna otra enfermedad que puede que se le dificulte hacer X o Y actividad. Entonces es importante también que el familiar o el cuidador tenga presente esto, los tiempos de trabajo, no hacer un sobreesfuerzo, por el contrario, estar como muy alerta a esas situaciones de pronto que se presenten durante el desarrollo de estas actividades, de manera que pues se logre que el adulto mayor se sienta cómodo, se sienta tranquilo, se sienta a gusto con el desarrollo de las actividades propuestas. Entonces, partiendo de esto, pues digamos que es importante, una vez se le trabaje todo lo que son las capacidades físicas y digamos que el concepto de orientación y movilidad, pasaríamos a lo que son las técnicas pre-bastón. Esas son unas técnicas que la persona requiere conocer para que pueda desenvolverse en diferentes espacios acompañado con un guía, como su nombre lo indica, pues vendría la técnica guía vidente,
que le permite a la persona ser autónoma y puede desplazarse de una forma segura, y que digamos que este acompañamiento que va a realizar el cuidador pues sea lo más óptimo posible para que la persona adulto mayor se sienta tranquila, se sienta acompañada, logre continuar con sus actividades cotidianas, porque en ocasiones si no sienten ese acompañamiento, digamos, tan efectivo, tan eficaz, digamos que el desarrollo o la persona ya no se va a sentir en la misma condición para continuar con sus actividades cotidianas como los desplazamientos. Entonces, dentro de estas técnicas de protección personal están las técnicas de protección alta, técnicas de protección baja y protección combinada, que son específicas para aplicar dentro de espacios cerrados y que es importante que el cuidador las conozca y se las enseña al adulto mayor para que él pueda ser autónomo dentro de su residencia. Dentro de las técnicas que hay para desplazamiento, está la técnica de rastreo, de alinearse y de encuadrarse, que le va a permitir a la persona, adicional a ubicarse dentro del espacio, hacer reconocimiento del mismo, poder llegar de un lugar a otro, ¿sí? A veces se tiene temor de que de pronto la persona, el adulto mayor, pueda tropezar, pueda chocar con los objetos que hay en casa, entonces es trabajo de la familia y del contexto en el que está el adulto mayor de poderle adecuar este espacio, mostrarle cómo están posicionados, por ejemplo, en el caso de los muebles o qué objetos hay que de pronto sean riesgosos para él. Y poco a poco la persona va a ir conociendo estos espacios, aplicando la técnica y logrando, pues digamos que estos desplazamientos sean de una manera segura. Adicional, pues es importante también que ustedes sepan que más allá de enseñarles la técnica, es permitirle a la persona que continúe haciendo sus actividades cotidianas. Si bien es cierto, se les explica la técnica, siempre el adulto mayor va a estar bajo supervisión. La idea no es que se le enseñe la técnica y ya digamos, se exponga a situaciones en las que pueda ser riesgoso. Entonces, somos, digamos, muy enfáticos en el desarrollo de todas las actividades de que el cuidador, el familiar debe estar siempre muy al tanto pues, de esta actividad que esté realizando el adulto mayor. Y pues aquí en todas las técnicas pruebas estaría la técnica guía vidente, que le permite al familiar conocer de qué manera puede movilizarse con el adulto mayor, ya sea en espacios cerrados o en espacios abiertos, saber cómo subir y cómo bajar escaleras de una forma segura, pasar por un espacio estrecho, cómo abrir las puertas sin que de pronto el adulto mayor corra riesgo y pueda tener alguna lesión. Todas esas situaciones que a veces el familiar nos dice, no, pues es que no sé cómo hacerlo con él. Entonces son como esas actividades cotidianas de desplazamientos que nosotros vamos a irles contando a través de una técnica para que se logre hacer de una manera correcta. Y bueno, pues darles a conocer adicional, pues todo lo que tiene que ver con el bastón, la importancia de que un especialista sea el encargado de, digamos, de formular, de orientarles en cuál sería el bastón adecuado para el adulto mayor. No todos los, no el bastón para persona con discapacidad visual le sirve a todo el adulto mayor con esta discapacidad, porque puede tener otra condición adicional que requiera de otro tipo de bastón. Entonces, sugerencia, consultar al médico especialista para que le ordene el bastón que requiere. Y pues importante también que conozcan como esos tipsitos y digamos como esas recomendaciones puntuales al momento de hacer el trabajo con una persona con discapacidad visual. Es importante que se conozcan las necesidades y las capacidades que tiene esta persona para saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Tratar de hablarle siempre por el nombre, no evitar los diminutivos o apodos, a no ser pues de que ya usted tenga mucha confianza con la persona y pues pueda, digamos, comunicarse de esta forma con el adulto mayor.
incentivar la participación en actividades cotidianas. Digamos que durante todo el curso nosotros planteamos diferentes actividades, entonces es motivarlas a hacer, porque en muchas ocasiones el adulto no las logra hacer por su condición, entonces digamos se desmotiva, entonces estar siempre como muy al pendiente de eso para mantenerlo allí motivado y que él pueda pues participar de dichas actividades. Es importante, digamos, que el familiar, el cuidador tenga mucha paciencia. En ocasiones se requiere estar repitiendo muchas veces la información de lo que se va a hacer. Es importante anticiparle, programarle, hacer como una rutina para que sepa cómo, digamos, este tipo de actividades se va a hacer en el día a día. ¿Sí? Que sepa que si es en la mañana o si es en la tarde, para que la persona se vaya programando, no tomarlo por sorpresa. Mientras se va a exponer al adulto mayor como a este tipo de actividades, es importante que se analice de acuerdo a la actividad cuál es el riesgo que se tiene frente a caídas o golpes. Entonces, si hay un índice alto de riesgo, pues es tratar de evitar esa actividad o pues estar como muy al pendiente de la seguridad del adulto mayor. Siempre que la persona pues participe de todo esto, de todas estas actividades, de todo este proceso, es importante felicitarle, motivarle, no reforzarle, digamos, lo malo, sino por el contrario, pues estar como muy positivo a este esfuerzo que él está haciendo frente a estas actividades. Es importante también pues que la persona se sienta cómodo, que usted le indique de manera verbal. El vocabulario es importante, cómo le va a llegar a la persona, cómo le va a dar la indicación. Em, entonces, pues esto es como a grandes rasgos lo que nosotros tenemos dentro de este programa. Esperamos que ustedes puedan acceder a dicho curso. Muy pronto, pues a través de la página, ustedes ya se darán cuenta en cuanto salga. Entonces, invitarles, seguir, digamos, como estas recomendaciones que acabamos de dar. Si bien es cierto, es un curso que nosotros estamos levantando los contenidos, son, digamos, esos tips y esas recomendaciones que a través, pues, de la experiencia que hemos tenido con mis compañeros, queremos brindarles en el día de hoy y pues una vez salga el curso, entonces les dejamos la invitación para que nos sigan en la página, nos sigan por las redes sociales y pues tan pronto se haga el lanzamiento, pues tenerlos allí para que puedan disfrutar y aprovechar esta información que nosotros pudimos, digamos, extraer para que ustedes puedan tener y aplicar en casa. Entonces, Perfecto. Bueno, allí, pues, dime, Claudia. no, ya, darles las gracias por estar aquí. Esperamos sea provechosa esta información que les acabamos de dar. Como les indicaba ahora, seguir nuestras redes, estar muy pendientes de toda la información que se publica de Crack. Y nada, muchas gracias. Perfecto, gracias también a ustedes. Y nada, les queda esta información. Gracias, Catalina, también por darnos, acá abrirnos este espacio para dar a conocer pues todo esto que hemos venido trabajando. Y pues nada, muchas gracias. Y pues esperamos sea posible en otra ocasión seguir brindando este tipo de charlas. Muchas gracias.